El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. La idea es que reflexionemos un poco sobre esta petición del Padre Nuestro, que es danos el pan de cada día, ¿cierto? Esa es la idea hoy. Bueno, sí sabían que el Padre Nuestro aparece solo en 2 evangelios. ¿En cuáles? Y en Mateo y en Lucas, ¿cierto? O sea que Marcos y Juan no traen esta oración. San Mateo, la versión de San Mateo es la que nosotros habitualmente oramos. Habitualmente no oramos la de Lucas, sino la de Mateo. La de Mateo trae 7 peticiones. Trae una invocación y 7 peticiones. La de Lucas trae también la invocación y trae 5 peticiones. ¿Dónde está eso? Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Ahí aparece la oración del Padre Nuestro. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, en el versículo 7. Anterior a estos versículos, todo el capítulo 6 está enfocado como en las prácticas habituales de piedad que tenemos nosotros, o que inclusive lo tenía el pueblo judío. Lo primero de lo que se va a hablar en este capítulo es de la limosna, pero hoy no vamos a hablar de eso. Y después viene la oración y luego viene el ayuno. En ese contexto está el Padre Nuestro. Entonces, anterior a este versículo 7, aparece este texto, dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que se gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas y en las plazas, bien plantados para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayáis a orar, cierra la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Luego en el versículo 7 dice: ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, cuando oréis, orad así. Y comienza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Ese es el que vamos a meditar. En Lucas el contexto es distinto. Lo que pasa es que el tiempo está un poquito, que aquí hay que hacerlo como a la carrerita. En Lucas es el capítulo 11. Y atrás de este capítulo está el texto que conocemos como Marta y María, ¿sí se acuerdan? Y está también, anterior a ese, la parábola del buen samaritano. Y aún más atrás está la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cierto? Y aquí está, dice el texto que estaba el Señor orando en un lugar. No dice cuál lugar. ¿Por qué no dice cuál lugar? Porque para Jesús todos los lugares son oración. Cualquier lugar es un lugar para orar. Recuerden la samaritana cuando le pregunta: ¿dónde debemos orar? ¿Dónde debemos hacer nuestra oración? ¿Aquí en Garizim o allá en Jerusalén? Y él le dice ¿qué dónde? ¿Dónde debe orar? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ese es el lugar de la oración, donde yo me dispongo, donde yo lo hago con amor. Entonces dice el texto que el Señor estaba orando y los discípulos se le acercaron y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Díganle al maestro, díganle. Maestro, enséñanos a orar. Eso es lo que están haciendo ustedes, ¿o no? Todos estos días. Entonces, ¿qué han hecho ustedes aquí en este grupo? Decirle a Jesús: enséñanos a orar. Quien intenta orar debería siempre decirle: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración de Él es distinta a la nuestra. No debería ser así, pero es distinta. Mire, una oración tan bella como el Padre Nuestro, y se nos ha vuelto la oración de la cuña. ¿Sí o no? Es para cuñar todo. Ay, estamos de afán, hagamos un Padre Nuestro al menos. ¿Sí o no? Ay, terminemos esta reunioncita al menos con un Padre Nuestro.
lo repetimos y lo repetimos en el rosario. ¿Qué nos dice el Padre Nuestro, cierto? Aquí es de una. Como les dije, este trae solo 5 peticiones. Dice: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y se va de una a pedir el pan. Danos cada día nuestro pan cotidiano. ¿Sí ven la diferencia o no? ¿Sí se fijaron en los dos? Bueno, ya los puse pues un poquito en el contexto. Ahora sí vamos a hablar de el pan. Danos el pan de cada día. Y dice nuestro pan cotidiano, así dice en Mateo. Danos nuestro pan. O sea que Él está pidiendo un pan para Él solo. Está diciendo: danos nuestro pan. Jesús siempre está orando para todos. Y esa es una característica interesante de la oración que nosotros tenemos que hacer. Que no puede ser una oración egoísta, ¿cierto? Ahorita en el texto anterior, aquí más atrásito decía: no oréis como los hipócritas. ¿Cuál es la característica del hipócrita? Que siempre quiere quedar bien, ¿cierto? O yo tengo una mala interpretación. El hipócrita siempre se muestra como si fuera muy generoso, como si fuera muy agradable, pero mentira, en su interior no es así. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en la oración? En la oración yo tengo que orar es pensando en todos. Mire, Padre nuestro, es la primera palabra. Él no dice Padre mío. Y es más, nosotros muchas veces hacemos esa oración. Yo he escuchado que muchas veces empezamos orando diciendo papito, ¿cierto? Papá, Padre mío, mi papá, ¿cierto? Mío. Y Él no. Mire, nosotros llevamos 2000 años y no le aprendimos. Es Padre nuestro, Padre de todos. ¿Sí o qué? Danos el pan de cada día. ¿Qué es el pan? ¿Sí saben qué es el pan o no? El pan francés. El pan es todo lo que nosotros necesitamos para pedir. Inclusive en la antigüedad tenían un dios que lo llamaban el dios pan. O sea, el dios que nos puede proveer de todo. El pan es todo. ¿Qué necesita usted? Eso lo puede llamar pan. Lo que usted necesita para ser feliz, para estar bien, eso es el pan. O sea que aquí el Señor está pidiendo todo. Está pidiendo todo. Danos, Padre, el pan. Todo lo que estamos necesitando. Usted ahí puede meter los servicios, el arriendo, el arreglo de uñas, la tintura del cabello. ¿Qué más? Las corbatas de los hombres, la salud, todo. Ahí incluye todo, la economía, todo el mercado. Todo está incluido. Hasta el celular que está sonando, la musiquita de fondo para ambientar la cosa, todo eso cabe en el pan. Listo. Pero miren, lo que nos dice también el Señor es que el pan, o sea, todo lo que está, todo lo que necesito es que es un don. Dios nos lo da. No es, digamos, que lo tengamos que comparar o que yo tenga que hacer mucho para obtener todo, sino que es un don. Pero todo don implica una tarea, ¿sí o no? ¿Sí sabían eso o no? El don del pan también implica una tarea nuestra. Ustedes recuerdan el libro del Génesis, es antiguo, pero de pronto a ustedes les tocó, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 19. ¿Quién lo encontró? Y lo lee así duro. 3:19. Solamente ese versículo. Mire cómo dice bonito. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, dice en mi Biblia. Hemos escuchado siempre con el sudor de tu frente, ¿cierto? O sea, ese pan, eso que nosotros queremos conseguir, también implica el trabajo nuestro, el trabajo de cada día, el esfuerzo por salir adelante. Estoy hablando del pan material. Si quieren, busquen en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Si alguien lo encuentra, lo va leyendo rápido, o si no, yo lo leo pues porque... ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros nos llevamos entre ustedes una conducta, ese sí es. Sí, ese siga. Disciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagar. Siga. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada.
A tales personas les mandamos y encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Palabra del Señor, palabra de Dios. Miren pues, dice San Pablo, que el que no trabaje, que no qué. Miren que es muy interesante porque a veces las personas llegan a la experiencia de Dios y dicen, ay, yo me dedico a orar. Yo me dedico a orar y el Señor que me provea. No, hay que trabajar y el que no trabaje, que no coma entonces. Porque no se trata de eso, no se trata de uno no ponerse a hacer nada. Y está hablando San Pablo, que era un evangelizador, que se dedicaba a la palabra, y él dice en Hechos de los Apóstoles que se dedicaba a hacer tiendas para tener el dinero para el sustento de su familia. No, y dice ahí, tendríamos derecho porque somos quienes llevamos la palabra, pero sin embargo él hace un trabajo para tener su ingreso. Entonces no se trata de que entonces vamos a orar y ya, no. Se trata de que hay que trabajar, que hay que ganar el pan con el esfuerzo que nos corresponde. Y además el esfuerzo que nos trae alegría y que nos trae gozo. Porque quien no hace nada, ¿qué pasa? Se va volviendo perezoso, se va volviendo amargado inclusive. Porque no hay nada que dé más alegría que uno poder desarrollar un proyecto, que uno poder desarrollar una actividad. Entonces un primer punto con el pan es que es don de Dios, sí, pero también es una tarea nuestra. Y que no solo nosotros lo tenemos que recibir como un don, sino que lo tenemos que recibir, debe ser recibido y debe ser entregado como don. Lo que yo recibo debe ser ¿qué? Entregado. O sea, yo debo recibir la bendición, la gracia, el pan para entregarlo, no para guardármelo. Mire, eso es uno de los problemas que tenemos hoy. El Papa Francisco decía, solo con las obras podríamos acabar el problema de hambre en el mundo. Solo con la comida que se bota. ¿Y cuánta comida botamos nosotros? ¿Cuántas veces hacemos de más? Y nos toca echarla a la caneca. Y ya hoy ni siquiera para los marranitos, porque ya los marranos no comen sobrados. Ni para los perros, porque tampoco comen sobrados, comen mejor que nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con todo ese alimento que se pierde? ¿Y cuánto alimento se nos pudre en la nevera? Los tomaticos, las habichuelas, que las vamos dejando podrir y como si nada, no nos arde en el corazón tantas veces. Eso tendríamos nosotros que pensarlo, porque el pan, el don que el Señor nos da, mire pues como dice de lindo. El pan no solo debe ser recibido como un don, sino recibido y entregado como un don. El Padre nuestro nos lo ha dado para compartirlo, nos lo ha dado como bendición. Mire, la gran bendición no es como muchos de ustedes dicen a veces o como muchos de nosotros decimos. Es que recibí una bendición, me ascendieron, me incrementaron en 500,000 el salario, estoy recibiendo mejores incentivos, me pude comprar un auto. Esa no es la bendición. La bendición es cuando usted sea capaz de compartir eso que le dieron. No vuelvan a cañar eso, porque sabe que eso suena hasta lo más de maluco, ¿cierto? Porque la gente llega, ay, me compré un carro, ay, me compré una casa, me compré 2 casas. Es que yo soy muy bendecido. Bendecido cuando comparta eso. Bendecido cuando usted utilice su carro para montar gentecita, acompañarla hasta la casa. Bendecido cuando usted ese salario esté serruchando para el que no necesita. En estos días, para el que necesita. Hoy nomás escuché algo muy lindo. Estaba hablando algo del mercado y me preguntaron, ¿y vos para cuánta gente mercás? Y uno normalmente merca ¿para quién? Para uno, ¿cierto? Y para los de la casa, pues para los que viven con uno. Yo me quedé pensando, qué interesante, ¿no? ¿Uno para cuánta gente merca? Sería interesante uno mercar para otra gente, ¿no les parece? Estamos hablando pues del pan y estamos hablando de la oración, porque la oración tiene todo que ver con esto. Piensen en esto, hay en Lucas, en ese mismo capítulo 11 que les estaba mencionando, donde está el Padre Nuestro, más adelantico en el versículo 5, cuando termina la oración del Padre Nuestro, van a narrar una parábola de un hombre que le ha llegado una visita, ¿sí se acuerdan? Un hombre que a medianoche le llega una visita, y él los recibe y se va donde otro vecino a pedir 3 panes para esa visita que le ha llegado. Uno lee esa parábola y le parece como, bueno, sí, está chévere. Sinceramente, ¿quién abre la puerta a medianoche para dejar entrar a alguien? Un amigo,
Alguien que llegó de Cúcuta. ¿Quién le abre la puerta, cierto? A medianoche. Y no solo eso, sabiendo que no tiene que darle de comer. ¿Quién es capaz de abrir la puerta para irse a pedir a otro, para darle a otro? Es más, levanten la mano los que piden para otro. Poquitos, somos poquitos, ¿cierto? Uno de pronto pide para uno y para la familia de uno, pero para otro. Imagínense, ir a tocar y a medianoche. Pues que te llegue la visita a medianoche, vos le decís, ve, mañana te atiendo en la mañana, o acostate, y mañana de pronto te preparamos un desayunito, o de pronto uno le abre la ventanita y le dice, oíste, ve, allá aquí a 2 cuadras hay un almacén, hay un negocio que lo cierran tarde, de pronto allá conseguís algo de comer. Por aquí más arriba hay un hotelcito barato, ¿por qué no te vas para allá? Pero abrirle uno la puerta, y fuera de eso irse a pedir para otro. ¿Saben quién hace eso? Véanlo ahí atrásito. Ahí está pidiendo para nosotros. Y ahí está orando por nosotros. Y nos invita a nosotros a hacer eso. Esa es la oración. En mi oración, ¿yo por quién pido? En mi oración, ¿yo en quién pienso? Señor, es que estoy ganando muy poquito, 3,5 millones no me alcanzan. ¿Por qué no me ayudas un poquito más? Este salario mínimo ya no me da, ya no sé cómo estirarlo más. Pero este Jesús nos invita a pedir el pan de cada día. Bueno, danos el pan de cada día. En el Éxodo, en el capítulo 16, versículo 16, se narra ese momento en el que el Señor les da el maná. ¿Sí se acuerdan? Pero les dice que solamente recojan la porción de cada uno. Eran más o menos 1.300 gramos. La medida era un homer. Un homer es 1.300 gramos. Eso era lo que podían recoger. Si recogían más, si recogían de sobra, se les dañaba. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de ese relato? Que es interesante. Si recogían más, se les dañaba lo que recogían y al otro día les amanecía podrido. Una manera del Señor enseñarles una pedagogía para decirles que tenían que saber esperar en el Señor. Sin embargo, en Lucas, por ejemplo, en esta versión de Lucas del Padre Nuestro dice, danos el pan cotidiano. En algunas traducciones de pronto dice, danos el pan del mañana. ¿Lo han escuchado de pronto? ¿Nunca han escuchado así? Danos el pan del mañana. En algunas traducciones dicen el pan del mañana o cotidiano. De todas maneras nos está invitando el de cada día, no solamente el de hoy, sino el de los días siguientes. ¿Por qué Lucas lo ha puesto así? Yo estoy hablando con Lucas y el man me explicó. ¿Por qué Lucas lo pone así? Piensen en la multiplicación de los panes. Cuando se multiplican los panes, ¿qué pasa? Lo que sobra lo botan, se pudre. No. ¿Qué dice el Señor? Recójanlo, no, que no se pierda nada, no se desperdicia nada. En el Éxodo era una pedagogía y es una enseñanza bonita para que aprendamos que no debemos dejar de compartir por guardar, ¿cierto? Pero sí tenemos que guardar para no desperdiciar lo que se está quedando, no es simplemente botar y ya, no. Pero también, porque en la multiplicación de los panes y en Jesús ya nos están hablando es del pan que no se acaba nunca. De un pan que nos llena siempre. Recuerda en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7, que está ya Elías cansado, ¿cierto? Que lo despierta el ángel y le dice, mira, come porque el camino es superior a tus fuerzas. Y este alimento que él se comió, dice el texto, que le duró 40 días y alcanzó a llegar hasta el monte de Dios, hasta el Horeb. ¿Cuál es el monte de Dios? O sea, la presencia de Dios. O sea, llegó hasta Dios. Dios nos da el pan para que lleguemos hasta Él. O sea, Él mismo es el pan que nos alimenta para que estemos con Él. A medida que más nos alimentamos de ese pan, más estamos con Él, más estamos en el monte de Dios. Le alcanzó para 40 días en la presencia de Dios. Ya saben ustedes la simbología del 40, toda una vida. Siempre tuvo a Dios en su corazón, siempre pudo llegar a Dios. Quien se alimenta de Dios está con Dios en su camino de la vida y le alcanzará para el final. O sea, lo que nos está hablando este pan del mañana, o en esta petición, es que pedimos el pan, el que me alimenta, el dinero suficiente para nuestros gastos cotidianos, el alimento del cuerpo,
pero también estamos pidiendo y estamos recibiendo el pan escatológico, o sea, el pan que nos lleva hasta el fin, que no se agota nunca. Busquen en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 56. Si quieren pues mirar los textos de la multiplicación de los panes, puede ser Lucas capítulo 9 versículo 17 y Juan 6, 12, que es donde dice que recojan todas las obras. En Juan, Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 56, si alguien lo encontró lo puede ir leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Ven, ese es el pan que estamos pidiendo, que pedimos de una manera especial en el Padre Nuestro. El pan que nos va a llenar eternamente. Esa es la pelea que tiene Jesús, ¿cierto? Ustedes lo van a ver continuamente a él diciendo, es que ustedes me buscan, es porque les he llenado la barriga, ¿cierto? Porque los he alimentado, no por lo esencial. Piensen en esto. Yo creo que con esto me hago entender. ¿Quiénes tienen novio o novia aquí? Los otros no tienen, pero ¿han tenido alguna vez o no? Qué duro, qué maluco es cuando uno descubre que esa relación era por interés, ¿no? ¿Les ha pasado de pronto? ¿O conocen a alguien? Cuando uno se da cuenta que es que uno estaba de cachón nomás, ¿cierto? Es que estaban con uno porque uno daba regalitos, pero no están con uno por lo que uno es como persona, como ser humano, ¿cierto? Y es lo que nos va pasando con Dios, que nos vamos acercando a Él para que me dé cositas, para estar feliz, para pasar bueno, para pasar relajado, porque allá tengo amigos, porque allá... No, la gracia de la oración, que es en definitiva lo que estamos hablando, es estar con Él, es estar en Él, es disfrutar de su presencia, es poder pasar ratos en paz contemplándolo, como el santo cura de Ars, ¿se acuerdan? Yo lo miro y Él me mira. Y ese estar con Él nos va llevando a ser generosos, a compartir, el alimentarnos de Él, nos va liberando. Me hace acordar, hablando de la pobreza, de una historia que comentaban que una vez en África, en alguna parte de África, pues estaban sufriendo de mucha hambre, ¿cierto? Entonces desde un avión les descargaron comida, suele pasar a veces porque no hay donde aterrizar, entonces en algún sistema especial les sueltan comida desde un avión y allá la reparten. Entonces empezaron a repartir entre la gente y les alcanzaba, por ejemplo, para un atún o para una libra de arroz, para una familia. O sea, casi nada. Y entonces un niño alcanzó a llegar y le dieron una bolsita de arroz. Cuando él pidió otra bolsita, abrió la bolsita de arroz y la repartió en 2 porcioncitas. Y entonces le preguntaban, ¿para qué la está repartiendo? Dijo, es que al lado de mi casa hay una señora enferma que no pudo venir a hacer la fila. Compartir, muchachos. A eso nos tiene que llevar el encuentro con el Señor. A descubrir el otro que está necesitado de, puede ser de una librita de arroz, o puede ser de un abrazo, puede ser de la escucha, puede ser de la compañía. Dar ese pan del que nosotros hemos sido llenados. Me acuerdo también en una situación económica muy dura que tuvimos nosotros como familia. Una vez nosotros recibíamos una ayuda de bienestar familiar que por tener las niñas pequeñas, que es un mercadito, que es más o menos como 30.000 pesos en mercado cada 2 meses. Entonces estábamos pues muy mal y me dice mi esposa, ay, ya son los días de ir a reclamar el mercadito, anda a reclamarlo. Yo fui y lo reclamé, era un mercadito, unos atunes, unas galletas, unas cositas. Bueno, contentos con eso, yo me vine a trabajar al otro día. Cuando volví no había ni la mitad de lo que habíamos recibido y entonces yo me molesté y le dije a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Usted qué hizo con el mercadito que nos dieron? Me dijo, Jorge, ¿usted se acuerda de los vecinos aquí del lado que tienen 2 niños y que ninguno de los 2 está trabajando? Yo les llevé la mitad del mercadito.
Ese día yo entendí una cosa: yo soy el predicador y mi esposa entiende el evangelio. Ese día yo me di cuenta que ella había entendido y que yo solamente me dedicaba a hablar, porque yo también sabía la necesidad que ellos tenían. Eso es, pedir el pan es eso. O sea, es que nuestra oración pase a hermosas realidades, que tengamos la sensibilidad por la necesidad del otro, que el Señor cuando dice, danos el pan, no está pidiendo para Él. Usted no ve nunca a Jesús pidiendo para Él, siempre está pidiendo para otros, siempre está pidiendo para otros. Es una alegría, es algo muy hermoso. Miremos otro texto más. En Lucas 12:22, versículo 32. A ver, del 22 al 32, pero leamos solo el 32. Les resumo el relato y les leo la última parte. El Señor les dice, no se afanen por lo que ustedes necesiten. Es donde dice que los pajaritos, el Señor los viste, todo eso más o menos se acuerdan, ¿no? Con más tiempo lo leen ustedes. Es el capítulo 12, versículo 22. Yo les voy a leer el 31 y el 32. Buscad más bien su reino y esas cosas se os darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Oigan, pues me parece muy lindo eso. Me parece muy chévere, muchachos. Nosotros venimos a pedirle a Dios tantas cosas y no caemos en cuenta que Él nos da el reino. Le ha parecido bien a Él darnos a nosotros el reino. Miren algo, esta oración es para el discípulo. Esta oración no es para la multitud. Esta oración no se la dijo el Señor a toda la gente. Ustedes han escuchado, hagamos la oración del discípulo, ¿cierto? Y oramos el Padre Nuestro. Si a ustedes les ha llegado esta meditación del Padre Nuestro en estos días, es porque son discípulos o están llamados a ser discípulos. Y el discípulo es el que ha recibido a Jesús en su casa. El discípulo es el que ha recibido a Jesús en su corazón. El discípulo ya no está preocupado por migajas, por pequeñas cosas. El discípulo se quiere quedar con el tesoro escondido, con el premio mayor. El discípulo no está persiguiendo una cabrita, una vaquita. El discípulo no se quiere quedar con una porción del terreno o con un poquito de la cosecha. El discípulo se queda ¿con qué? ¿Con el qué? Ustedes son los discípulos. ¿Con qué se quieren quedar ustedes? Con el reino. De verdad, no les veo cara, no les escucho tono, no los escucho convencidos. ¿Ustedes se quieren quedar con qué? Con el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios es qué? O más bien, ¿es quién? Es Jesucristo el Señor. Es el que es capaz de recostarse en el pecho del Señor. Es el que es capaz de dejar la bendición como Pedro, de no quedarse pegado en las redes, sino lanzarse en el mar para encontrarse con el Señor. El discípulo es el que ya no está afanado por el pan, por qué comeréis o por qué beberéis. No, el discípulo es el que está preocupado por estar con Él, el que disfruta de su presencia y de su amor. Ustedes ya llevan un ratico acá en esta tarde, en este lugar, y el discípulo es esa persona que es capaz de quedarse ratos con el Señor, contemplándolo, mirándolo. Pero el discípulo también es el que es capaz de recibir el pan y salir a compartirlo, salir a descubrir, a buscar quién es el que está necesitando un alimento que lo llene y que le alcance para 40 días. No que se le acabe, porque esa es la preocupación del ser humano. Tenemos alimento, pero se nos puede acabar. Tenemos un trabajo y qué tal que me echen. Estoy aliviada, pero qué tal que me enferme. Tengo un novio, pero si me deja. Tengo un esposo y si mira a otra. El discípulo ya no está preocupado por eso, porque él tiene el reino completo. Él se ha dado cuenta que él es la perla preciosa. Hay otro texto hermoso donde los discípulos van discutiendo, porque van en la barca, la iglesia, la barca, Yeshua, la barca, la comunidad. Ya vamos en la barca, ya estamos metidos en este caminar.
Pero dice el texto que se les había olvidado echar pan. Pero que sí llevaban un pan. Bueno, ¿cómo así? ¿Llevaban o no llevaban pan? Claro que sí llevaban un pan, porque iba Jesús con ellos. Iba Jesús con ellos. Aquí en tu caminar, en tu situación económica, en tu problema, llevas un pan. Va Jesús contigo. En la barca, en la iglesia, en tu familia, está Jesús contigo. Dígale conmigo: Señor Jesús, dame el pan de cada día. Esa oración la hicimos como la multitud. Ahora hagámosla como el discípulo. Señor Jesús, danos el pan de cada día. Piense usted, ¿qué necesita en su corazón? ¿Cuál es la necesidad suya? ¿Y cuál es la necesidad de los otros? A veces nos acercamos a orar y le decimos al Señor: hay alguien que no tiene comida, hay alguien que no tiene con qué pagar los servicios. ¿Y qué tal si escuchamos la voz del Señor que nos dice en la multiplicación de los panes? Denles ustedes de comer. No tienen. Tu familiar no tiene. Tu vecino no tiene mercado. Dale tú de comer, te responde el Señor. Ya no ores más. Es hora de que vayas y le des a aquel que está necesitando. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Estamos aquí al frente, si quieren se ponen de pie o de rodillas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese pan. O sea, que lo podamos recibir a Él. Diga conmigo: Padre, Abba, Apá, Papacito del cielo, danos el pan de la Eucaristía, Señor, que nos enamoremos más y más de ella. Ese pan que salta hasta la vida eterna. Esa fuente inagotable de amor, esa fuente inagotable de alimento. Danos, Señor, ese pan de hoy, que necesito hoy, que necesitamos hoy, pero también el del mañana, el definitivo, Señor, que hoy entendamos que tú has muerto en la cruz por nosotros. Que aunque estemos preocupados por un pan material, por un pan que se corroe y que se daña como el maná, tú tienes el pan definitivo, el pan eterno, el pan único, el pan que nos lleva a tu presencia. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Dígale pues: Jesús, dame siempre de ese pan. Jesús, dame siempre de ese pan. Jesús, dame ese alimento que me lleve a servirle a mi hermano, a abrazarlo, a acogerlo, a compartir. Señor, regálanos un corazón generoso como el tuyo. Un corazón capaz de pedir, capaz de conseguir para el otro. Un corazón que no se quede pendiente de las migajas, de las añadiduras, sino que sea un corazón que sea capaz de ir por el reino que tú has querido darnos, que te ha parecido bien. Diga conmigo: gracias, Señor, porque te ha parecido bien entregarte a nosotros sin merecerlo. Porque te ha parecido bien salvarnos, porque te ha parecido bien amarnos, porque te ha parecido bien morir en la cruz por nosotros, porque te ha parecido bien darnos el pan, porque te ha parecido bien darnos el vino para que nuestra vida sea gozosa, sea alegre, sea feliz. Porque con este pan seremos capaces de perdonar al que nos ha ofendido. Porque con este pan seremos capaces, Señor, de alejarnos de la tentación, de separarnos del mal. Porque con este pan seremos capaces de recibir el Espíritu para pronunciar Abba, Padre. Diga conmigo: Abba, Padre, Abba, Apacito,
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan. Quedémonos ahí un momentico, el pan. El alimento, Señor, cotidiano que necesitamos. Danos, Señor, la bendición de un buen empleo para los que no lo tengan. Danos, Señor, la bendición de un buen techo digno. Danos, Señor, la gracia de compartir lo que tú siempre nos das. Danos el pan que nos fortalezca, Señor, para perdonar las ofensas, como tú también perdonas las ofensas que nosotros cometemos. Líbranos, Señor, del mal. Líbranos, Señor, del mal. Amén. Bendito seas, Jesús. 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 Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.